Wilferland, un podcast muy gay. Mary Kay. ¿Tú cogiste clase de locución? No, es que yo sé imitar muy bien. Yo soy Honey Estrella, mi amor, en anuncio. Dale. Dale. La sirena, en este mes de las madres, taquiti taquiti ta. Porque mamá, qué sé yo cuánto, nadie mamá se cuida lo como merece. mamá. Wow. Qué lindo. Tenemos aquí hoy a Honey Estrella. No es Honey Estrella que nos acompaña. Hoy nos acompaña en Wilferland, aparte de Fernando y Wilson, nuestro querido amigo Luis Valdés. Luis Valdés. Pero ya estamos grabando. Ya estamos grabando, Hace Luis. rato. Qué rico. Luis Valdés es un fotógrafo, Mm. un joven locutor de corazón, ¿no? No sé, Sí. de pasión, de pasión. Y de pasión. Y ¿qué más tú te consideras, Luis? Yo me considero... Un Ya. emprendedor. No, un joseador de la vida. Un joseador. O sea, que tú eres chiripero. De la Tú vas a decir que tú eres Yo- chiripero. básicamente, pero de vainas digitales, Ok. se pudiera decir. Bueno y válido. Ujú. Yo quiero que tú escuches una nota de voz y si puedes ayudar a la persona de la nota, bueno, que aportes Ajá. y si no también. Y vamos a darle. Bueno, básicamente mi problema es que, por ejemplo, mi pareja no es abierta, no es homosexual abiertamente, pero yo sí. Entonces es como que es un drama siempre porque tengo como que cohibirme a veces cuando estamos con sus amigos o lo que sea, porque él simplemente entiende como que no, yo entiendo que le debo de dar como que su tiempo y su espacio, pero a veces eso me cansa, en verdad que sí. Ok. Fernando, wow, muy fuerte. no sé si quiere hablar Luis primero porque No, Fernando va a hablar me di primero. cuenta que la última vez como que yo forcé que hablara Ley primero. No, quien quiera hablar primero puede hablar primero. Yo voy a hablar primero. Dale. Es muy fuerte la situación. Porque hay que tener en cuenta que todo el mundo vive etapas en la vida. Ujú. Ujú. Y se viven etapas también como pareja. Entonces, cuando hay dos personas que no están en sincronía, que una está por un lado y la otra está por el otro, pues una de las dos va a sufrir eventualmente. Sí. En algún lado. Entonces, yo le aconsejo a él, Ujú. de lleno ya, que o sea paciente o que suelte eso y que esa persona tenga que recorre el camino que tenga que recorrer. Ok. Pregunto, ¿tú no le recomiendas que tal vez ayude a su pareja a salir del closet? No lo piense tanto. Si lo piensa mucho, me va a O mentir. sea, no. O sea, sí, si él está dispuesto. Pero ahí es que viene lo de la paciencia. ¿Tú entiendes? Eso es parte. Ok. Algo que me llega a la mente, que es muy Ujú. importante, es que tú dices que la paciencia, ¿verdad? Si tú Sí. ayudas a tu pareja a salir del closet, tú tienes que tener en cuenta algo. Que salir del closet nunca es una acción de una sola cosa y de un solo momento. Ujú. Salir del closet es un proceso largo y Y tedioso. continuo. Y depende de la persona. Continuo. Tú tienes que salir del closet con tu familia, en el trabajo, con tus amigos, Claro. contigo. O sea, es un maldito proceso. Depende de cómo la persona consume el mundo. Ujú. O sea, depende de cómo esa persona procese todo. Y también depende de cómo es el entorno de esa persona. Mira, yo considero que... ¿Qué te consideras? Mira, básicamente, a un amigo le pasó esa misma situación Ujú. y de algo que yo me di cuenta aconsejando de lo mismo Ajá. es que la ayuda se da a quien la pide. O sea, lo pueden hablar como pareja porque si ya están entrando en algo serio de que full estamos teniendo una relación Ujú. formal, que lo hablen, pero si el tipo no está todavía en el momento de asumir ese papel de, ok, yo quiero afrontar esta realidad, no lo va a hacer ya. No, y también si él no está preparado, Mm. porque él tiene todo su derecho de no estar preparado en ayudarlo al otro. O sea, Ujú. que la persona que ya está afuera no tiene, o sea, primero, no es una obligación. No. Tú no tienes que pasar por eso. Pero si tú quieres pasar por eso, pues te tienes que preparar porque viene fuerte. En muchos casos eso pasa. Hay sí. veces que es chilling. Hay veces que eso Él es... se cae de la mata. Sí. Y que, full, dije, ajá, ¿qué? En serio. Sí, y otros pero... de que te vas de mi casa porque ya. Claro. No, y pero... no te pago la universidad. Pero ustedes están hablando de las reacciones tal vez de terceros. Pero él está diciendo en la nota Ujú. que su pareja le hace show a veces como que... Hey, no, tenemos que... No, Entonces, para él, para su pareja, es un problema. Ujú.
Entonces, pero yo entiendo no va a que ser algo fácil. Yo entiendo que esas reacciones vienen por el mismo hecho de que todavía él no está preparado bueno. de salir. Ok. Sí, pero también la persona que no está preparada para salir también tiene que entender sí, hablemos de eso. la otra situación. Hablemos de... Claro, porque es muy difícil que tú... O sea, yo que estoy fuera del closet. Ujú. Es muy jodón que a mí me quieran meter en el closet de nuevo. Tú eres loco. Ujú. O sea, tú eres loco. Después que yo pasé por esa misma etapa que tú estás pasando, porque pasé por todo ese problema, para yo volver a meterme en el closet, tú estás loco. Ahora que tú lo mencionas, en realidad es muy egoísta de tu parte, Claro. tu persona que estás fuera del closet, que tú quieras controlar a la persona que tú Claro. conociste, que tanto te encantó tú ver, Ujú. ser, fuera del closet, vivir, no sé qué sé cuánto, intensamente. Tú venís a decirle ahora, bájate. Reprimirlo. Bájale O sea, 2 niveles. no. Me recuerda a una pareja que yo tenía que estaba en el closet en el momento. Ujú. Y nosotros éramos amigos primero. Y salíamos al cine y nos divertíamos y vivíamos para arriba y para abajo y haciendo coro y hablando y hermosísimo. En el momento en el que nosotros decidimos entrar en una relación, inmediatamente 360. Friqueadísimo. Otra vaina. O sea, no podemos salir juntos, No no nos nos pueden ver pueden ver juntos. Y yo, pero antes de ayer estábamos en el cine juntos, como viendo una película como amigos, super chill. Y Ujú. ahora que estamos en una relación, ¿no? ¿Qué? Pues eso Bueno, no tiene sentido eso porque no tú y yo tiene no podemos sentido. seguir comportando exactamente igual como antes. Porque ahora hay una intensidad. Y eso, que la persona que está en el closet se mete en su película de que no. Claro. Que ahora se van a dar cuenta, que ahora van a saber, que ahora... Siempre así. Y no es justo para la persona que está del otro lado. ¿Tú quieres decir algo más, Luis? Nada, que usualmente el que está en esa preocupación, el que sufre más, siempre hay uno que sufre más. Exacto. Entonces, como consejo final, ¿el tuyo, Fernando, cuál sería? Que primero revise si él está dispuesto Ujú. a ayudar a esa persona. Pero que en ningún momento él tampoco tiene la obligación de disminuir eso que él es. O sea, tú no tienes que esconderte por nadie. Ujú. Que si esa persona te conoció así y te quiere así, Ujú. ok, que él esté fuera del closet, pero tú no tienes por qué estarlo. Porque esa persona lo está. Que él esté dentro del closet, pero tú no te... Exacto. Yo... Va de la mano con tu consejo y es que entienda que tú no tienes por qué ser parte de ese proceso de él. Esa es tu pareja, sí. Pero tú no tienes por qué serlo. No. Ajá, Obligatoriamente tú no no es tienes tu por qué obligación. serlo. No es tu obligación. Ujú. Si tú quieres serlo, que tú entiendas que tú vas a pasar más o menos por lo que tú mismo pasaste, pero con otra gente. Y depende de cómo tú lo manejes, o tú lo ayudas a salir más rápido de ahí, o ustedes van a durar los dos mucho tiempo ahí. Y es una decisión que nada más tú puedes tomar. Yo, como yo así, yo creo que yo agarré a Fernando y le caí a galleta y salimos de eso rápido. y él a mí, porque era un proceso de dos gente. O sea, que yo iba en el mío, él iba en el de él. Y a veces cada uno recaía en el mismo relajo. Sí. Y era como que nos sacábamos entre los dos. O sea, que estábamos en la misma vuelta, por suerte. Pero tú ten en cuenta que tú vas a tener que caer en lo mismo que tú Sí, estabas. y supimos ayudarnos porque en su caso ahora, él puede caer en una situación en la que lo desayude a él, ¿tú entiendes? Claro. Y como que no. O sea, Y lo bueno, que se eso tenía que decir se dijo. Se dijo. Ya. Ya. déjame del pollito. Ya, porque... Perfecto. Entonces, en ese mismo sentido... La siguiente nota de voz. No. Ah, ok. En ese mismo sentido de que estamos hablando de que cada persona está en momentos diferentes en sus vidas. En realidad, Ujú. Luis está en una etapa muy diferente a nosotros Claro. en nuestras vidas. Porque Luis es de una generación de 10 Claro. años para atrás, más o menos. Ya Sí. nosotros somos dos doñas. Nosotros somos exactos. Nosotros somos dos doñas. Están y- pensando en tener más perros. Exacto. En ¿Tú me tener entiendes? más mata. Sí, que eso nunca para. Yo tengo miedo. Fernando sigue consiguiendo Él matar. se está Yo no sé de él dónde. se está riendo porque Bueno, es yo sé de verdad. dónde. Él se la roba, pero ya, él tiene que parar. Esa es su teoría. Esa es su teoría cool de que yo no compro Voy a más. Yo no pagar. compro más. Yo no compro más. No, pero te las robas. Te las roba todas cada vez que va a un lugar. Hay que acecharte. Él anda con un macetero. Exacto. Entonces, hablando de las diferencias generacionales que hay entre nosotros, Fernando, tú querías como conversar eso en general con Luis, de cómo era esa diferencia de Sí. si... Hablemos. Lo que pasa es que me causa mucha curiosidad Ujú. cómo es el ambiente ahora. Porque, por ejemplo, para ponerte un Sí. ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, o sea, que a mí nunca se me ocurrió de que salir del closet porque eso era de que la muerte de uno, la muerte social de Sí. uno. Porque tú sabes, era muy complicado. Ujú. Ahora mismo hay un viaje de programa, hay un viaje de vainas, de ¿Tú estás hablando de show, programas de de televisión? personajes, sí, Sí. que han ayudado bastante. Y Ujú. yo ni siquiera estoy hablando de RuPaul, desde antes de RuPaul hay muchísimas cosas. Sí. Y cuando yo trabajé en un colegio, Ujú. sí me enteré que ya había niños, muchachos de bachillerato que estaban fuera del closet. Y para mí eso fue un choque. Como, ¿qué? Sí. ¿En No, ahora es serio? súper normal. ¡Estúpida! ¡Yo no podía, idiota! Claro. ¿Tú te Es súper imaginas? normal.
Ahora es súper normal. Yo trabajo con colegios y trabajo con colegios como quien dice clase A de Santo Domingo. Y es súper normal ver a muchachos con el cabello tintado, que están en clase de baile, que sé yo qué. O sea, tú ves el estereotipo de lo que es un homosexual en el colegio. Y es bien tratado y es bien visto porque ahora mismo ya se ha desatanizado. Porque antes eso era que tú eras lo peor si tú eras gay o lo que sea. Si tú tienes una preferencia sexual diferente. Ahora existe. O sea, existe eso un poco porque tampoco la sociedad cambia en 10 años. Pero se ha bajado bastante y se ve más normal de la cuenta. Incluso hay muchachos que tienen sus parejas ahí mismo en el colegio. O sea, tienen su novio y todo el mundo lo sabe. ¿Tú te imaginas? Literalmente. ¿Qué? O sea, yo estoy en shock. ¿Tú te imaginas yo de que tú eres loco? No, y que se van de fin de semana y que van a la casa. Y mami y papi apoyan esa vagabundería y todo. Sí, ese relajo. Eso de la edad. Ay, virgen. No, pero qué lindo. Qué bueno. Claro. En ese... Tú lo ves ahora porque tú estás trabajando con Sí, yo estoy trabajando... Pero cuando tú estabas en el colegio era así también. ¿Qué edad tú tienes primero? Yo tengo 22 años, pero yo me gradué temprano del colegio. Yo me gradué a los 16. O sea, yo tengo 6 años que me gradué del colegio. Y incluso en el momento que yo estaba en el colegio, yo ni siquiera sentía... Porque yo nunca he entrado en el estereotipo de... el paro. Yo siempre he sido como el tipo heavy que da risa. Ok. Yo siempre he sido así. Tu estereotipo es más de comediante que que de paro. Sí. Entonces, en el colegio había un solo gay. Éramos como 385 en la promoción. Y era una cosa de que nadie... Fuera del closet. Esa misma vaina. Fuera del closet. Pero, no sé, como literalmente, de 5 años para acá o de 4 años para acá, es muy diferente. ¿Por qué? Porque en la televisión tú estás viendo muchísima gente LGBTQYZ. Tú tienes artistas, loco, Troye Sivan, toda esta cama de artistas nuevos que están cantándole a personas de su mismo sexo que no existían hasta hace 4 años. Me encanta que tú menciones lo del colegio y me lleno de odio. Porque en mi promoción, que éramos 80 y algo, Sí. o sea, 2 cursos A y B, el único gay soy yo. Ay. Pero graciosamente yo he estado con gente de mi promoción, con tigres en mi promoción. Di que, porque para probar, tú sabes. Pero el único gay soy yo. Ya lo pusiste a todito en par. En para, ¿verdad? Todito están mirando. O sea, así. Rodolfo miraba para ese lado. Exactamente. Y nada, eso me da tanta rabia y... Di que porque pudo haber sido más divertido el colegio. todo el colegio. Durante todo el colegio hubiéramos Señores, proyectado... del para allá, ¿no? O sea, del para allá, ¿cuál es la vaina? Pum pum arribotota y no pude. Ahora yo sí noto. Tú llegaste ahí a Chá, por ejemplo. ¿Qué es eso? Ok. Yo sí noto, porque nosotros sí fuimos a Chá. Ok. Que antes de eso también existían otras aires. Pero Chá era como fue muy icónica. ¿Pero qué muy es icónica. Chá es una Chá discoteca. era una discoteca. En los tiempos de Balaguer. No. O sea, Dime ya. Tampoco así. cuando Cuca bailaba, más o menos. No, tampoco así. Ok, Wilson yo creo que está buscando la... Sí, no la voy a encontrar. Olvídate. Bueno. No la voy a encontrar. Chá era una discoteca. La propietaria era Chachita Rubio. Que era un personaje de aquí. Ella es trans, creo. Sí, ella es trans. Ella es trans y fue así junto con Fonzie Fox. Ella fue muy icónica aquí en la televisión. Wow. O sea... Fernando está hablando de mujeres trans que hacen shows. No, pero ella trabajó en la televisión. Ah, claro. Ella pero digo trabajó en programas de televisión como Chachita. Sí, Chachita Rubio. Ok. Mía Cepeda, pero de aquello tiempo. Exactamente. Sí. Exactly, lo mismo. Exactly. Entonces, Chá, el bar, era una cosa chulísima. Ahí se hacían shows de drag queens. ¿Pero en qué año fue eso? 2008, 2009, 2010, por ahí. Full. Y hacían lo que era Halloween, que era una cosa... Sí, porque tú ves los draguealos ahora. Y los draguealos son fiestas. Pero Chá era una discoteca, un establecimiento que era de eso. Que se hacían filas en todo el malecón. Se hacían y entonces todo el mundo disfrazado. Todos los pájaros disfrazados en el malecón. Parismo en este país. Al lado del Vesubio. Vesubio. Miren. Pero tú querías mencionar Chá, ¿por qué? Porque ahora no lo hay. O sea, eso que era Chá, no existe un establecimiento. Un establecimiento específico que haga. Y de esa calidad, porque tenían calidad los shows. Pero hay shows, hay eventos, hay varios eventos. Sí, pero no el establecimiento. Entonces me pregunto cómo es ahora, porque incluso SDQ, que en su momento fue SDQ, aquí no hay un bar así tampoco. Yo no me he enterado que hay ningún bar gay per se, específicamente, ok, este es un bar gay, vengan para acá. Exacto. Nuevo de que, esto es lo que está in ahora. Pero, como te decía que
se ha desatanizado tanto el hecho de que, sí, fulanito es gay. Es que es súper normal encontrarte gente de cualquier preferencia. Ya no sacan a los gays de cualquier bar. Ajá. Entonces ya no tiene que haber un bar específico. Sí, porque espérate, a nosotros, yo no sé si se hace, yo creo que o escuché Pasó un un cuento, problema hace como un año. pero no, a nosotros era muy común que sacaran a 2 tigres porque estaban pajareando. Y para que tú veas lo que se ha avanzado, porque de verdad no todo es mal. Después que pasó el problema, con 2 muchachos que fueron a un establecimiento de esto de discoteca, qué sé yo cuánto, y lo sacaron, a la semana se le estaba dando una capacitación a los guardias y a la gente que trabaja ahí. Ok, miran, son este tipo de personas, se comportan de este tipo de forma, y son clientes igualitos que todo el mundo. Y calmen sus tetas. Literalmente. Calmen sus tetas. O sea, me tranquiliza mucho de que tal vez no haya la necesidad de un establecimiento específico por eso, porque por la inclusión también. O sea, me da risa la palabra inclusión, porque como que no, ellos tienen una enfermedad y que hay que sí, agregarlos a la sociedad. A la sociedad, los alejados, el 0.2%. Mira, y tú, perdón, ¿te iba a decir algo? No, que con eso de inclusión, lo que pasa es que yo vi como un gráfico de lo que era segmentación, inclusión, integración y segregación. Y lo de la inclusión, en verdad, la palabra va. Sí. O sea, porque es que todo el mundo se mezcle. Te echaron tu boche, Luis. Ok, pero soname. Te echaron tu... Mira, hablando de inclusión. ¿Tú te sientes incluida en esta sociedad? Te pregunto, en realidad, tú eres famoso. Conocido. Famoso Justin Bieber. Tú eres conocido. ¿Cómo tú te sientes siendo conocido? ¿Y tú entiendes que a ti te tratan diferente por eso? Yo entiendo que 100% me tratan diferente. Okay. Porque tal vez sienten que en algún momento yo tengo la seguridad suficiente para no comerle su mierda. Ok. Porque la gente que usualmente te quiere hacer ver como menos, cuando te está viendo a ti, te está viendo arriba. Entonces no lo intenta. Y si lo intenta, sabe que tú le vas a devolver para atrás. Tú tienes menudo. Tú tienes tu menudo en peseta de 25. ¿Y tú entiendes que lo que más te ha ayudado ha sido tu trabajo? ¿Ha sido la exposición, por ejemplo, en lugares como Doctape, que es una serie de videos, para el que no sepa, que están en YouTube, que lo pueden encontrar, que son muy chulos? Sí. ¿O ha sido las redes sociales en sí, Instagram y todo eso? ¿Qué tú crees que te ha ayudado más? Yo entiendo que... ¿Tu pajarería, tu personalidad? Yo particular de mi persona. Yo entiendo que mi vida ha sido una falacia total. Yo he vivido en una cosa muy de mentira. Porque yo no te puedo decir que yo he tenido ningún problema porque yo soy gay, que qué sé yo cuánto, que en mi casa un lío, porque que no ha sido así. O sea, de verdad, no lo he tenido. Entonces, no te puedo hablar del problema porque no lo he sentido. Ahora, desde el trato usual con las personas, tampoco, porque yo soy una persona muy sociable, muy... ¿Cómo que se llama esto? Outgoing. Que sale mucho. Un culito caliente. Extrovertido. Yo soy muy extrovertido. Y tal vez por eso yo simplemente... Wow. Sostengo. No, yo entiendo que yo simplemente caigo bien y ya. Por eso tal vez la gente me sigue. Yo duro muchísimo sin subir cosas en redes sociales. Pero tal vez subo un story y a la gente le gusta y me siga por eso y ya. Pero no es de que específicamente... porque el pájaro que da risa. Ok. Literal. Ajá. Literal. O sea, de verdad. Sí, y una recomendación muy a la gente para que no se dejen burlar de otro. ¿Qué? Que tener menudo. Hay que tener menudo. Cuando hay menudo... Y que algo que yo siempre digo... Y eso se practica. No, y algo que yo siempre digo es que el bullying está hasta donde tú lo permites. A todo el mundo le han hecho bullying. Y a todo el mundo le han querido relajar con algo. Lo cual hasta el tipo más bello le dicen... Mierda, tus cejas sí son gruesas. O sea, siempre vienen con algo. Entonces, es como... Es la importancia que tú le das a esa crítica. Es como la reacción que tú le demuestras a la gente de que si te afecta o no te afecta y ya. Y X. Y a ti como Luis Valdés, como marca, como fotógrafo, ¿cómo ha incidido tu pajarería? Si se puede decir así. Yo sí he tenido momentos incómodos con clientes porque al entender que es que te digo, yo estoy hablando, mi vida es como una mentira porque al entender que yo estoy en una posición privilegiada de que full me conoce gente y qué sé yo cuánto, quieren como caerme mejor de la cuenta y empiezan a preguntarme, mierda, y no te está dando un tipo ahora mismo, que sí o qué, y yo tengo un primo, yo te lo puedo presentar, y yo dije, loco, el que yo sepa no significa que yo me quiera dar a todos los tipos que yo veo, o sea, es como, no, y tú no eres mi bro, yo te acabo de conocer, dime el trabajo, cuándo es que te tengo que entregar, o sea, háblame rápido, mi loco, vamos a salir de esto. ¿Y ellos cómo lo toman? Es de que... Porque es que yo doy risa. Aunque yo le deboche a la gente. Claro. Hay que... Pero yo me lo estoy comiendo con yuca. Es verdad. Y ahí hablan de trabajo. Ajá. Y de que vamos a esto.
Y págame a tiempo. Vamos a hablar de eso en un momento. ¡Ay! Mira, yo Se va quiero- a hablar mucho. Se va a hablar mucho. Hablando de dinero, ya que tú dices págame a tiempo, yo quiero escuchar esta nota de voz. Escuchemos. Y que ustedes me den su opinión. Sí, tengo un pequeño problema. Y es que cuando yo estoy conociendo a un chico, siempre está interesado por intereses monetarios, se podría decir. Y yo no sé, pero no hay una cosa que más me desencanta de un hombre. Es que está interesado por cosas como esa. Y siempre es igual. Y yo no sé, pero me deja de gustar automáticamente. Yo me doy cuenta de que está interesado solamente por mi dinero o cosas materiales. Ok. Es rico. Él es rico. Él tiene un Audi. Él vive en la Cané. Y tú, sí, en la Torre Canel. Háblame de eso, Fernando. ¿Qué tú opinas de los hombres Del que solo están- chapeo. de los hombres que solo están interesados Esa vaina, en lo monetario y ese- el dinero? No. Es que... Coño, es que está jodón. O sea, está jodón ¿Qué que es tú estés jodón? conociendo a una persona y que esa persona esté ahí por lo cuarto. Como que no. Tú sabes que yo me he dado cuenta. Te interrumpí en tu idea. No, yo la tengo. Yo me he dado cuenta que no es algo de los hombres o las mujeres, es que simplemente la sociedad está así ahora mismo. Nadie Sí. quiere dar un golpe ni de karate, nadie quiere asumir el reto, nadie quiere, Asumir el loco, sudar su nalga, nadie No, quiere. ¿sabe Entonces, es más fácil yo conocer a este jevo, loco, que ya está en una posición heavy, que tal vez es de un dinero, de un abuelo que se murió y está burlado, y déjame hacer el ojo bonito para chapearlo. Eso es algo social ahora mismo. No es de que, los paros o las mujeres chapeadoras. No, es de que la mayoría. La gente Ajá. chapeadora. Y eso viene mucho con la idea del Instagram y de las redes sociales como trabajo. Que hay mucha gente que cree Ujú. que ahí no se trabaja. Que creen que eso es nada más... Sí, "Ay, que el yo dinero subo una llegó". selfie y yo voy a hacer Ujú. cuarto con eso. No, mi amor. Pero eso es lo que hace Juan Luis Minaya y Hay él que guayarla yo. y él tiene dinero y... Pero la Juanluis, ¿tú sabes? ¿Tú sabes cómo Un es? mareo. Es un Eso no es de verdad. Pregúntale su Eso es lo cuenta que yo cuando digo. tiene. Lo voy a escribir un día de esto, tú verás. Pero, no, hablando en serio, la gente entiende que... Bueno, es que en realidad, en mi corazón, yo quiero primero analizar el que mandó la nota de voz. Ok, a vamos a mí me analizarlo. gusta hacer eso. Vamos. Y por eso a la gente yo lo voy a caer mal a todo el que manda A mí nota no de me voz. importa. Pero, cuando alguien me dice, no, que solo se fijan en el dinero, en mi dinero, y que lo único que hablan es de dinero y mi dinero. O sea, yo entiendo, de nuevo, lo que yo siempre le digo a todo el que manda nota de voz. Yo entiendo que ese es el problema y por eso tú mencionas tanto eso, pero Ujú. no te has puesto a pensar tal vez que tú le estás dando mucho más importancia y que, por ejemplo, cuando alguien se te acerca y tú mismo le dices, vamos a salir juntos, Ujú. o sea, te invito a cenar, y ahí ya se asume que tú vas a pagar porque tú estás invitando, Claro. y cuando él viene y te salta con que tú vas a pagar, tú te Ujú. quedas de que, pero ¿y la cuenta no la podemos dividir? Me siento utilizada, Exacto. María Lorenza. Exacto. No sé cuál sea tu situación. No tenemos más detalles. Sin embargo, eso mismo. Como que detente un poco y tal vez analiza si es que tú estás esperando el momento en el que él diga algo que tal vez parezca que él va a querer más dinero de la cuenta y ya tú te desencantas. Ajá. O juego un papel. A mí me encanta jugar papeles. Yo ¿cómo? me hago la loca siempre. Soy brutísimo. Yo soy el bruto. Yo siempre soy bruto. Cuando llega la cuenta. ¿Cómo algo así? así. ¿Qué? No, o sea, no en cuanto al dinero, sino como que nada. Hoy, en este día que yo voy a conocer a alguien, yo soy bruto y no sé nada. Ok. Y yo me quedo de que, en verdad, yo no sé. Y tú te tripeas todo. Y yo me lo tripeo y veo cómo la gente reacciona para ver que lo Sí, que de es. verdad. Pero ¿y si tú lo desencantas ahí desde el principio? No, pero anda. No él de verdad. Ay. ¿Y ya? ¿A ti te gustan los juegos entonces? Sí, me encantan. Yo siempre creo que estoy como en una serie. Ella aventurera. Así como así. ¿Y tú te tripeas tu episodio Yo del me día lo de tripeo. hoy? No, y que hay veces, loco, que juega que él es pobre. No que pobre, sino que si él tiene su Audi, que llega un día a la cita en Uber. Ok, Y ya. echaba muerto. Y que si van a comer en Me encanta. SBG, es mejor que vayan a Pícalo Me un encantan día. tus consejos. Claro. Ay, a mí... Ay, esta gente rica, Dios mío. Él dice pícalo, como que pícalo en un lugar de No, que... loco, pero Sí. Pícalo tú vas a comer chimi. No es, Sí, no es pero- loco. pero De que también tírate es- para la eso- esquina de la pero eso loca. no De es un verdad, que si yo qué. Eso no es un carrito de José chisme, Hot Dog, literal. José Hot Dog. Tírate para los food truck, entonces. Exacto. ¡No! ¡No! Eso sigue siendo una vaina cara. Ok, pero tú No. tengas una cita, men. Tú no te vas a sentar loco en el malecón. ¿Y por qué no? Porque no. ¿Por qué Eso no? es para la tercera cita, no para la primera. En la primera hay que marear un poco. No, Ok. no. Vayan y sentense a comerse su chimi de verdad de un carrito de lo de la Plaza Juan Barón por ahí. O donde Sammy. Vayan donde Vayan Sammy. donde Sammy. Claro. Sammy sabor de la India, lo máximo. Que son Pero unos chimis búsquenlo en medio Google fancy. porque yo ni sé. Sí, Sammy sabor de la India. búscalo. Perfecto.
Lo máximo. Rico. Tú quieres... hablando de dinero... Bueno, perdón. ¿Cuál es el consejo que le vamos a dar finalmente? Yo le dije que que inspeccionara a él si él no estaba viendo patrones repetitivos dentro del mismo. Yo que controle su dinero, que no lo muestre tanto, mi amor, porque se la van a llevar. ¿Qué? No te ponga el Cartier y no te pongas las camisas caras. Anda normal. Que juegue un papel. Que juega un papelcito ahí, como que tú no tienes tanto como tú tienes. Marea. María. ¿Y tú, Fernando? No, y además de eso, porque están muy buenos los dos consejos, que si una persona tú ves que esa es la única manera con la que que esa persona se junta contigo, que nada más cuando tú vas a pagar, como que tal vez no lo... No es. Exacto. Mismo para adelante vive gente y en casa de 2 plantas. Claro. Claro que sí. ¿Tú has tenido esa situación, Fernando, en donde una persona como que esté más interesada en tu dinero que en ti? No, yo no tengo cuarto. Al pobre no le pasa eso. O sea, tú me vas a decir que tú no has tenido un bugarrón atrás. No. Que yo sepa, no. Pájaro. Yo vivo contigo, dime. Yo he tenido bugarrón atrás. Sí. No sé. Bueno, que tal vez yo te los espanto o te los Puede contrato. ser. Mira. No, mira, yo quiero aclarar algo. Ajá. Ahora que yo dije bugarrón, que el rico. término está como que... Siento que está mal utilizado en general. Porque... yo he escuchado gente decir que ese tigre bugarrón simplemente para decir que es gay. No. Y no. El bugarrón no es gay. Que es... Vamos, gracias. léxico gay Gracias. dominicano. Vamos a ver. Ok. Bugarrón. El bugarrón, definición de la calle dominicana, Ajá. es un tipo que le gustan las mujeres. De que eso es lo que se lo Ajá. para hacer el lenguaje llano. Exacto. Pero él se lo mete a los hombres Ujú. o por placer o por dinero. Ok. Ya es un bugarrón. Eso es un bugarrón. Pero le gusta a la mujer y La se va a mujer. casar con una mujer Con una- 100% y va a tener un muchacho y le va a pegar cuernos a su mujer y va a tener su vida con su mujer, pero se lo va a meter al hombre Y- por cuarto. Es un es hetero por flexible cuatro. comerciante. Un heteroflexible... Comerciante. Claro, porque le gusta su dinero. Emprendedor. Anótame por ahí que es el título del episodio. Heteroflexibles comerciantes. En este Un episodio, emprendedor de la vida. Wilson y Bendecido. Fernando hablan con Luis Claro. de lo que es el país Es que del eso guarranismo. podrían también considerarse chapeadores, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. Claro Sí. que sí. O sea, sí. Sí, entonces tú has... Bendecidos. No sé si tú sabes, pero tú has tenido chapeador atrás. Sí. Sí. Lo que pasa es que no me han chapeado a mí, te han chapeado. Exacto, me chapean. Pero, ok, Porque a estamos mí es muy hablando- difícil que me chapeen. Sí, yo ok, sé. estamos hablando del dinero ahorita, antes Sí. que se me vaya el tema. Sí. Y hay una cosa importante. ¿Qué? Que nadie habla de cómo uno mantener su dinero y cómo ahorrar y cómo utilizar inteligentemente Ayúdame a mí porque... esos 15,000 Por favor. pesos que a ti te llegan mensual. Por favor, nada mira, más. yo era de lo que tenía una alcancía y pasaba el heladero y yo rompía la alcancía para sacar los 5 pesos para comprarme el helado. Y alcancía ya no más. O sea, Y yo tenía mi helado. todo lo que tú no deberías hacer, tú lo hacías para comprarte un helado. Para un helado. Bien. Y entonces, por favor, ayúdanos porque ya claramente Fernando Ok. no sabe manejar su dinero y a mí me chapea. Claramente, yo no soy un experto, yo no soy de Money Coach, le puedo enseñar su Instagram, mi amor, shoutout para él, vayan, hablen con él, pero ¿Quién es demónico? la Bueno, dale. vida, un tipo que Ah, ok. habla de dinero. Está bien. Dime. Literal. Ok, entonces básicamente la vida a mí, Luis Valdés me ha enseñado que no es fácil cuando a ti no te enseñan. Y no es fácil cuando tú no tienes una tarjeta extendida de tu padre que tú liqueas todo de ahí. Claro. Claro. Claro que sí. Aquí hay gente que está saludando de la Entonces, grada. ¿Y qué, Llega papi? un punto que cuando ya tú estás trabajando y tú dijiste, ok, esto es lo que yo voy a hacer con mi vida, Sí. esto es lo que me deja cuarto, X me gradué, no me gradué, hice, no hice, esto es lo que me está dejando dinero. Loco, llega el dinero y se te vuelve salir agua. ¿Por Ya qué? lo sabes. Porque, loco, primero uno debe de aprender a priorizar. Y más en este mundo actual. Estamos hablando de penes. No estamos hablando de dinero, pa. Ah, que mi prioridad. Cuando tú dijiste priorizar... Sí, pero él Huevo. está de dinero. Ok. Estoy enfocado. Eso llega después del dinero. Ok, háblame. Tú, por eso es que yo voy mal en la Money vida. first. Dime, entonces, ¿cómo uno prioriza su prioridad? En este mundo de vainas de que ahora todo el mundo trabaja de su casa y todo el mundo es freelancer y todo el mundo es altita, tú tienes que dividir esas dos personas. Tú eres uno y tú haces todo y tú mandas los correos y mandas la cotización y tú mandas todo tú. Yo estoy hablando de mi experiencia, Sí, de tu- señores. sí. Yo no soy experto en nada de esto, gracias. Todos aquí Pero somos ella es emprendedora. Yo soy un fajador de la vida. Hijo favorito del padre. Entonces, tú tienes que dividir a esas dos gente. El fulano, Ujú. que es la persona que necesita llegar a su casa y que quiere cambiar el carro y que quiere comprarse un celular duro y que quiere irse de viaje, a el fulano que es el que está haciendo el dinero. Que es el que necesita X o Y cosa para generar eso que el otro fulano, que eres tú mismo, necesita para su bienestar emocional y personal, no para su empresa ¿Y cómo yo separo o su eso? mecanismo. Por ejemplo, Sí. yo, Luis Valdés,
de mis necesidades personales de la persona yo. Está Luis personal y Luis el que empresarial. trabaja. Ajá, Luis el que trabaja. Ajá. Entonces, háblame tu ejemplo. Entonces, yo tuve que separar mi vida en que, ok, el Luis Valdés personal se quiere mudar de su casa, quiere viajar por lo menos dos veces al año, tiene X o Y proyecto personal que quiere hacer independientemente de su fotografía y su video de otra cosa. Eso es el Luis personal. Ahora, la necesidad del Luis el empresario son comprar más equipo, contactar más gente, traer más clientes y dentro de eso contratar eventualmente a más gente. Y son dos cosas totalmente diferentes, que aunque sea la misma persona, son dos necesidades diferentes. Porque al final del día el dinero es uno. ¿Y en qué tú gastas el dinero entonces? Entonces, la vida me ha enseñado que yo tengo que darle prioridad al que genera el dinero. Ok. Porque de ahí es que va a seguir llegando y va a seguir llegando más. Y se va más... Exacto, se va a Porque intensificar. lo que sea que tú vayas a hacer personal no es algo que te va a hacer crecer. Porque tú mudaste de tu casa, eso es gasto. Tú cambias tu carro, eso es gasto. Tú compraste un celular duro, es gasto. Tú irte de viaje, es gasto. Entonces, esas cosas personales, tú las tienes que dejar para O después. sea, que hay que identificar qué es gasto y qué es inversión. Literalmente. O sea Qué que fino, marico. el bugarrón es una buena inversión. Sí. Porque El él está bugarrón es un ganando cogiendo empresario. gusto. No. Si yo contrato a un bugarrón, No. yo estoy No, invirtiendo bien mi dinero estás porque yo voy a gastando. coger un buen gusto. No estás prestando atención a la Estás clase. tergiversando la información, Wilson. Te voy a mandar el data show para que lo revisen en el correo, ¿eh? Gracias, Luis. No, pero Entonces, sígueme diciendo. Ajá. Eso. Separar las dos vidas suena fácil, señora. No lo fucking es. Porque cuando, loco, de un día para otro se te prende el check del carro y tú tienes que cambiar una vaina que cuesta 50,000 pesos. Sí. Tú tienes que hacerlo, loco. Porque si no, tú no te mueves. Pero hay que organizarse, loco. Y priorizar. Y si este fin de semana, loco, hay un party... Y tú sabes que tú nada más tienes el dinero contado, no te vayas para el party. Quédate ahí, que viene más party. Claro. Y es como que esos simples detalles de la vida es lo que te van a seguir creciendo chin a chin. Y también lo que va a ahorrar. Aunque sea de 5 y de 10. Tú lo vas ahorrando que para algo te va a servir. Yo tengo años tratando de ahorrar. Es difícil. Digo tratando porque yo junto un chin de dinero Ujú. y siempre pasa algo y yo cojo el dinero de los ahorros. Y hay amigos míos que me dicen, Ujú. que yo sé que tienen mucho dinero, que me dicen, yo no tengo dinero. Y yo le digo, ¿y los ahorros, mi amor? Y me dicen, eso no es dinero. Eso no se toca. Yo no tengo ese dinero. No lo Eso no se tengo. toca. Y yo, está en tu cuenta. No lo No. tengo. Y por Ujú. eso ellos son buenos en Por eso que yo lo tengo. en ahorrar. Y yo no. Y que, o sea, lamentablemente a nosotros no nos enseñaron. No. Eddie, que tú tienes que aprender a la mala porque si tú no aprendes te vas a quedar pobre. Sí, O sea, yo- no es de que la vida te va a relajar y te va a burlar. Y loco, la gente que está pensando en su cabeza que se va a ganar la loto o que va a heredar un dinero, no va a hacer nada para cambiar su situación. Simplemente va a esperar que pase eso. Y oye que heavy el pensamiento que ellos quieren ganarse la loto, pero ni la juegan. Entonces, como que, ajá, ¿cómo es que lo vamos a lograr? Hay tanta materia en la universidad que te dan que tú no tienes nada que ver con eso. Literal. Hay un Y meme- sin embargo, lo hay de la un- casa no te lo dan. Hay O un sea, meme que dice de que tantas veces que me dio en religión me pudieron de Excel y yo me hubiera ido eso mejor en la es- vida. Claro que Literal. sí. Literal. Sí. Y hablamos de otro tema. No, yo te quería preguntar que si entonces para eso hay que dar la milla extra. Ay, la milla extra. Pero depende de qué tú- milla extra. tú crees la milla extra? Mira, la milla extra. Son 2 millas extra. Está ¿Cuál la es? milla extra personal de la persona que se tiene que levantar temprano para ir al gimnasio y cumplir sus metas. Y está la milla extra que los clientes quieren que tú des por el chin de cuarto que te están Sí. pagando Esa y es la la que- presión esa es la psicológica que que yo te pregunto. meten. Esa es la que tener yo cuidado. pregunto. Ah, esa es la que tú Tú tienes quieres. que coger la presión y dejarte meter esa presión. No. Porque tú eres gay, entonces a ti te gusta que te metan cosas. No. Tú Yo quieres no que soy te ese metan tipo de gay. la presión. No, yo no soy ese tipo de Ok. gay. ¿Y qué tú aconsejas En eso ya activa. Pregunta, ¿qué tú le aconsejas a los clientes que piden la milla extra dando 3 cheles? ¿Y qué tú le aconsejas a la gente? Que se ubiquen. Ok. Porque lamentablemente, mi hermano, si usted no está pagando, no exige. No, hay que darse su valor. Y Hay que ya. darse su valor Yo en lo he su aprendido, trabajo, más que loco. otra cosa. Y aunque tú quedes como el malo y aunque tú quedes como malcriado a veces, tú tienes que quedar porque siempre te van a querer sacar el jugo y siempre van a querer lo más por lo menos, loco. Y al final del día, ese tipo de clientes, porque hay clientes súper buenos y que saben lo que tú vales y que saben lo que te quieren pagar y saben que lo que sea que tú le estés diciendo, tú se lo estás diciendo porque de verdad es eso. El tipo de cliente que te pide la milla extra y que esto es para mañana y te están pagando 2 cheles, Ujú. no le importa tu resultado. Ellos nada más le importan que se están ahorrando 10 pesos contigo. Vale. Y ya. Y que tú le estás resolviendo. Bárbaro. Y si tú le dices que no, ellos se van a encontrar otro que sí le va a coger su presión, pero tú vas a estar Ujú. con resiliencia en tu casa y tranquilidad En el mental. mundo del freelancer pasa mucho eso. Sí. Y hay que tener mucho cuidado porque no todos los cuartos se ganan.
Eso todos los es cuartos se palabra ganan. de vida. No todos los cuartos se ganan. Y como yo Hay sé... veces, Dime. mira, usualmente la gente que pide favores, la gente, o sea, lo primero, yo no hago favores. De que con mi trabajo, no, porque eso es mi trabajo. Hay que darle valor a tu trabajo. Tú no deberías estar haciendo vaina gratis, eso no se hace. No, y que los trabajos del arte siempre se ven como que... Mierda, ellos lo hacen Sí, porque lo les gusta, tú menosprecian, sabes. sí, o sea, pero el ingeniero le encanta ver su viga bien hecha y Claro. derecha y con toda su varilla adentro. Claro, Entonces, y le dime, gusta hacer ingeniería. le gusta hacer su pero le ingeniería pagan bien. con su dinero. Y los médicos también, Yo que a creo ellos que le pagan yo bien. creo que yo estoy enfermo porque No, ustedes- los médicos no le pagan bien, mi amor. Bueno. Nuria sacó un reportaje de unas botellas que en el gobierno, mira, Ah, yo son quería parte ver del eso. alma. Tienes que verlo, mi Yo amor. quería ver eso. Chulísimo. Son Vamos parte todos del a trabajar para Está Indotel. en YouTube, yo lo quiero ver. Que Mari, yo iba a decir... Yo estoy... Mira, tú eres curvera. No, eso fue Nuria. Ay, Eso fue Nuria. Eso fue Nuria. Yo la más estoy reproduciendo la Cualquier información. vaina a Nuria. El no, que, no el, fue que Nuria, esté, a el, que, Nuria. el que esté escuchando de otro país, Nuria es una periodista de aquí que acaba de hacer un No, reportaje. en verdad, Sí. Nuria es la periodista. La periodista que le tira al gobierno. Y Alicia Se ha Ortega, ganado- mi amor, tampoco me... Es que- Sí, pero Alicia Nuria Ortega. se ha ganado Sí, su... espérense. Nuria su nombre. es una periodista que acaba de sacar un reportaje donde Ajá. mencionan quiénes ganan dinero del gobierno sin hacer el trabajo. Ajá. Aquí se le llaman botellas. Botellas. Entonces, por eso que te están relajando mucho. Ay, ¿verdad? Que E estamos Indotel- hablando para el mundo. Sí, e Indotel es una institución de que regula telecomunicación, telecomunicaciones y parece que hay muchas botellas. Mi amor, en Instagram, de que asesor de qué sé yo, que 180,000 pesos. De que, así de que Y chill. muchas mujeres, de muchos funcionarios. Así de que. vestida Ay, y- El chiste se perdió hace rato, entonces yo voy a quedar como un loco más todavía. Pero yo lo que quería decir era que yo estoy enfermo porque usted estaba hablando de Big y de meter varilla. Y yo estaba de que, meter varilla, ok. Sí, yo. Quédate como enfermo, sí. Sí. Ajá. Y como un enfermo retardado, porque ya hace como Sí. Exacto. 4 minutos que se acabó ese tema, pero nada. Pero- Continuanos. Pero Luis, Ajá. Cuéntame. Continuando. parte de ser freelance, tú Ujú. no es hacer sentir a un cliente así de que como querido y que... No. Esa es su familia, que lo haga No, su ajá. familia. Sí. Su No. familia que lo quiera. Eso es negocio. Si no que se busque un agente o si no que pague por ahí para que lo quieran. Pero yo no tengo que querer a mis clientes. No. Yo sí, a mí me critican mucho más mis amigos Ujú. porque yo siempre tengo buena relación con mis clientes. Porque por eso es lo que yo te digo, que yo soy extrovertido, me gusta, I take care of the people, like, O sea, Fernando se ha llenado su vaso 2 veces y a mí no me ha echado nada. Ya pero- no hay más. No, Es ya que- no, es claro que- que no hay más porque te lo llenas Vamos todo. a ver. No, dale. debe de buscar la otra. Di que tú... tú ¿Verdad que no nos podemos quedar callados? Tú un sí, porque podcast. la gente después se pone a Y de que pensar... mira, se dañó. ¿Qué Mira, fue? sí, mira, te Está voy a decir apagado algo. el internet. Acuérdate de tu Internet idea. no Ajá, funciona. estoy Acuérdate de... acordándome. Uno no se puede quedar callado en los podcasts. Lo que pasa fue que nos quedamos callados un segundo porque estamos pensando si buscar o no la cerveza. Sí. Pero... porque estamos tomando cerveza. Pero... uno no se puede quedar callado en los podcasts porque la gente se pone a pensar Ajá. en lo que se supone que no quiere pensar cuando está escuchando Oh, esto. wow. Ya sea se los digo a la gente. Deposítenme la cuenta del ya Popular. ya sea sus problemas personales, monetarios, de pareja o la inevitabilidad de la muerte. O sea, Ay, wow. cualquier cosa Ay, de qué esa rico. que ellos no quieren pensar, que yo lo estoy mencionando ahora, Ajá. eso es lo que yo quiero tratar de evitar. Entonces, nada. Exacto. Lo que te decía es que yo tengo muy buena relación con mis clientes porque yo soy así extrovertido. Me gusta saber de la gente. Y yo soy una gente que aprendo de las personas mayores. A mí me gusta aprender. A mí me gusta saber. Ok. Y si yo sé que fulano tiene 35 años, tiene una empresa y ha tenido 3 empresas y se le han caído 2 y ahora que le está yendo bien, yo quiero saber cómo fue que lo hizo y cómo fue que lo logró. Claro. Pero no con todo el mundo tú debes tener ese coro, mi amor, porque no todo el mundo lo merece. No. Y Y también depende de la persona. No nada más de sus logros. También depende de la persona. Claro. Porque al final... Una ¿cómo te va persona a que me acercar? aporte, loco, vida. Y ya. Miren, y ya que cogimos a hablar de un chin de freelance, yo quiero mencionar Ujú. dos cosas. Una muy Cuéntame. importante que me enseñó un cliente europeo que yo tenía. Que No bulto. yo un día le dije... él me pidió una cosa que me tomó literal 12 minutos. Ujú. Y yo... Era un cliente que yo le contaba el tiempo. Ujú. Y yo le dije... bueno, eso me tomó 12 minutos. No te preocupes. Déjalo así. Ujú. Yo creo que cobraba por hora. Y él me dijo... No. Anota tus 12 minutos. Cuando tú hagas otra cosa o yo te pido otra cosa... Se tú lo le sumas sumas. esos 12 minutos. Pero tu tiempo vale dinero. A mí me Un- pasó un parecido... cliente, A mí me ¿no? pasó parecido con una estadounidense. Una cliente que yo tenía. Que es muy importante a los freelancers. Es muy importante. Ujú. Como ve el trabajo fuera del mercado dominicano. Sí. Porque fuera Oh, del sí, mercado sí, dominicano sí, se sí, valora sí. muchísimo más No, el yo te- trabajo. yo te Al me menos en el acuerdo, sí. mercado gringo. Ujú. Se valora muchísimo. Y por un cambio, o sea, por un cambio extra que yo le hice, yo no se lo cobré. Y ella a mí me dio $25 porque ella entendía que, tú sabes, que fue un Que trabajo tú que se hiciste hizo. el trabajo. Y literal, fueron como dos tildes, una cosa así. O sea, dos cambios de tipografía, perdón. Una cosa así. No, yo estoy trabajando en esa misma línea que yo estoy trabajando con alguien de Panamá para una marca de aquí
que la manejan allá. Y, loco, porque lo que va a salir mal obligado. Ujú. Esa es la ley de Murphy. O sea, esa ley no falla. Exacto. Entonces, loco, el día de la entrega, que si yo cuántos videos, que eso tiene que estar mandado hoy antes de las 4 porque lo van a mandar para Alemania, que si yo cuánto, vaya sorpresa, mi computadora chipea. O sea, tú gastas de que un saco de cuarto en una computadora y chipea. Loco, y yo nada más hice decirle, mira, me pasó esto y esto y esto, y yo voy a tratar de resolverte como sea posible, pero me pasó esto, y ya, no importa. O sea, fue de que, ok, yo le hablo al cliente, te pasó eso, ¿en cuánto tiempo? O sea, dame día. Ok. Dame día. Ah, bueno, yo la voy a mandar a arreglar, que si yo cuánto, a tal día. Ok, perfecto. Tal día, a tal hora le espero. Ya. Hubiera sido aquí, loco. Sí. Te mandaba a buscar con la policía a tu casa. Y le hablan mal a todo el mundo. Y que tú eres un irresponsable. Se cagan, loco, se cagan. pero fue una cosa... No fue que tú te quedaste bebiendo Roma hasta las 5 de la mañana. Fulano, porque, ay, loco, no. pasó. O sea... Sí. Fulano, es algo que no él me vino depende con de un ti. cuento un día. De que, Exacto. ay, que este me dañó. Me como, tú eres loco. Entonces, No. te riega la voz. Y algo, la segunda cosa que quería decir que yo he aprendido con el tiempo es a no... Y eso es a mí nada más. Yo no sé. Si ustedes quieren, háganlo. Pero yo no doy de cuento. Ya yo estoy harto. No, yo le... No. Ya yo estoy harto. No, Yo mando una factura y Esto me dicen... Ay, pero estos precios... Ay, pero es que es mi primo y ay, con un amigo... Vaya loco, para allá. No, literalmente. Es que yo tú- yo tengo una lista de fotógrafos que yo le mando los contactos. No, es que está muy caro. Mira, yo tengo fotógrafos buenísimos que me lo hacen por tanto. Yo, véalo con ellos. Claro. Yo lo haría con ellos. O sea, es más, dame su contacto para yo trabajar con ellos. Exacto. Mira, a mí nunca me ha gustado la ¿Ya? cultura de la rebaja y de la pérdida de la rebaja. Que hay una cultura muy fuerte de eso. Horrible. Y como tú no vas al supermercado y le pides rebaja por el A pan. nadie. Sí. O sea, tú no vas a sea, McDonald's a comprarte un McDonald's y le pides rebaja los por el artistas, pan. aunque O sea, tengan no. una vida expuesta, no tienen una vida diferente ante la No. sociedad. Es de que tú tienes que pagar igualito Claro, que hay todo pagar, el hay que mundo. comer igualito. Y hasta más caro que todo el mundo. a veces. Yo me pongo bruto con eso. Yo a la gente de la calle que yo di que le voy a comprar unos lentes en la calle y me dicen, son 350. Yo le subo el vidrio. No, está bien, gracias. Vaya. No, pero espérate, 200. Y ya yo ya estoy subiendo el vidrio porque ya 150, yo manito, yo para no que te te iba lo a... lleve. Exacto. Y ya yo me pongo bruto y digo, no, porque tú eres un abusador. Ah, bueno, un consejo muy, muy práctico a la gente que está empezando tal vez a hacer freelance o que está empezando su negocio. Ujú. Que si para evitar lo de la rebaja, pongan el precio un chin más alto. Porque También. la rebaja va a venir como quiera. Y si Te te van lo a pedir cogen... rebaja como ay, quiera. Tú no sabes los $1,000 por arriba que yo siempre le pongo a las vainas. Aprobado. Y yo dije, qué Mira, no lo digas rico. ¡Qué rico! Ay, ya te guayaste, ya te oyeron. ¿El qué? Pero eso es un monto X. Él dijo 1,000 por destino. Número Sí. fue. Pero eso puede ser 1,000 pesos. Más, 1,000 centavos. 1,000 centavos. Exacto. Que esos son como 10 pesos. Yo sé matemática. ¿Sabes aún para qué esto? Hey, ¿sabes cómo pero qué es eso? Es un podcast. Un podcast. Vayan a escucharlo. da mucha Chulísimo, risa. señores, de verdad. De verdad, man, te lo juro por mi vida. ¿Por qué tú hablas así? Alonso, Así que hablo las popis, las popis. de verdad, bien. De verdad, viejo. Te lo juro por mi vida. Vamos para Romana. Y pa' PC, loco. ¿Sabes lo que es Ese- PC? No, vieja, ¿cómo así? Punta Cana. Ah, full. Yo nunca he ido, en verdad, que yo estaba para Marruecos. Ay, disculpe. Dime, ¿cuál es el otro tema? No, güey? ya no hay ningún tema. Ah, ya terminanos. Claro, terminanos. Porque Ay. la vida es así, ¿sí? Pero vamos a hablar menos- de Argos. ¿De qué tú quieres hablar? No sé. Pero háblame de eso, de cómo hablar las popis ahora. Ah, A mí ¿cómo me da hablan mucha risa No, esa. mira, es algo social. En todos los sitios la gente habla para pertenecer a un grupo. El de Claro. aquí choca demasiado porque la gente tiene un complejo de inferioridad, pero una cosa a otro nivel. Como que si tú no estás en el círculo, tú te sientes menos. Y como fulana, habla así, vieja. Porque no quieras tú, lo que los mexicanos que son fresas hablan... Yo no sé Sí. imitar, yo no sé imitar. Está bien. ¿Tú lo sabes imitar? No, y además yo no quiero meterme en verde, en rojo con los mexicanos. X, Sí. pero hablan de una forma muy peculiar. Con lo de aquí a mí no me importa. Literal, viejo. Vieja. Entonces, es como eso, pero es algo... Yo lo veo súper normal. Yo lo veo demasiado normal. Y no sé, yo siento que la gente se burla más de la cuenta, pero... Nada, es No, como da habla el risa, dominicano hombre. todo tirado. Da Espérate, risa, yo en no su siento cara. que la gente se burle más de la O sea, cuenta eso da porque risa. tú puedes hablar como un tigre de barrio, que es lo que a mí lo que eso burlándote. No, eso hablando como un tigre de barrio. Pues entonces yo ¿Me puedo hablar entiendes? como una popi vieja. Literal. Literal. Es que yo no entiendo. Es el algo cantadito. social. Yo no entiendo el acento. Es lo que Yo, dice o sea, Luis, es pertenecer. Es así, loco. Pero ¿quién fue que empezó hablando loco, así? ¿Qué lo donde- que? ¿Cómo es así? que es algo que llega. Evitando la yeca. Es algo La que yeca es muy llega. seca. ¿Será una y muy contraposición cortada. de que Claro, directa? claro. La yeca es una vaina cortada y seca. Los Ujú. popi es chill. Sí, porque ellos arrastran mucho suave. la... Sí. Spanglish, vieja, Ok, literal. mira, like, yo lo estoy ¿tú me empezando a entiendes? Sí, claro.
Full. Es la Wow. antítesis de la calle. De la calle, Ujú. la yeca. No, de verdad. Y del que lo que. Y de algo no es que está pensado. No fue que alguien se sentó en una mesa redonda y dijo... Vamos a implementar No, es, esta forma de es hablar. reactivo. Eso es reactivo. Pero tú sabes que lo que a mí más me parece gracioso es que la gente jura que no tiene sus No. acenticos. Ajá. Fernando es uno. ¿Qué? Que nosotros tenemos un amigo de Venezuela y Fernando cuando él habla, Fernando lo trata de imitar. Y yo le digo, Fernando, ¿tú crees que tú no tienes acento dominicano? No, o sea, yo sé que yo que tengo él no te acento. sepa imitar a ti no quiere decir que tú no lo tengas. Loco. Pero nosotros tenemos amigos, por ejemplo, boricua, que vienen y se ponen a relajarnos y que por el cantadito dominicano. Sí, Sí. Nosotros tenemos amigos que nos han dicho que nosotros sonamos tristes. Ajá. Ay, Dios. Y Sí, que hablamos que- pila de rápido y la R no y la comemos cortamos, y que entera cortamos junta. todo. Los colombianos fueron lo que nos dijeron. Sí, que cortamos. Que cortamos todo. Yo tengo un hablamos amigo pila de español que él dice que yo hablo así, todo tirado. Exacto. como que estoy quillado. Todo tirado es porque tú cortas todo. Ajá. Exacto, exactamente. Y yo me pongo de que, pues, vale, no, porque el otro día estaba en la calle y él se ríe porque yo hablo igualito que él. Pero nada. Tú eres muy viejo. bueno imitando, Luis. Sí. Y tú deberías tener un show de... Vamos a un show de voces. no, lo que sea, sí. Un show de Ay, vamos a entretenimiento. hacer, no sé. Se me olvidó. Ok. Eso es bueno y válido. Pero que te ajá, digan las cosas. eso. Era mentira. Si te olvidas, era mentira. El diablo. Miren, ya... Ujú. Ahora sí yo me da maldita gana de acabar el podcast. Pues ya terminemos. Acábalo. La gente tiene que hacer como su vida ahora. sí. Como que tomen Me mastate a mi Mira, podcast. hagan caso real de estos consejos que le estamos dando para que le vaya mejor en la vida. Sí, es verdad. No es de que para que sigan su camino así como que no pasó nada, ¿eh? Y miren, envíen notas de voz a Wilferland, no solamente con problemas que tengan, también pueden enviarlos con temas. Por ejemplo, hay personas que me han enviado notas de voz dejándonos saber que quieren hablar de lo que estábamos hablando en estos días del poliamor y cosas como Ay, esa. qué rico. O sea que pueden enviar notas de voz con sus temas y también podremos ponerlos. Debatir. Y no Exacto. necesariamente tienen que ser LGBT y Cool. Tampoco, exacto. Puede Sí. ser de cualquier tipo de tema. Nosotros somos personas. Somos humanos. que vivimos en Ellos el hay mundo. mucha pluma, pero también hay pieles. Hay pellejo, Gracias. exactamente. Entonces, muchísimas gracias de verdad, Luis Valdés, por estar con nosotros. Gracias. Pueden encontrarlo en las redes sociales como Luis Valdés. Ajá. Luis Valdés. No, Luis Valdés sin S y sin Z, así que pam, pum. Luis Valdés. Luis Valdés. Aperísimo. Señores, gracias por invitarme, de verdad. O sea, te lo juro por mi Ha vida, sido una loco, oportunidad o sea. increíble. De verdad, o De sea, verdad. este shout que tío de me han dado, de verdad, señor. Te va a Muchas llenar de gracias, followers. Dani. Fernando, gracias por acompañarnos. Wilson, gracias por acompañar a Fernando y a Luis. Y Tú te autoagradecido. Él se Sí. auto- Ya, como acaba Miss esto, Angie. mano. Acábalo. El que vea RuPaul entenderá. No, espérate. Y ponen música usted al final. sí, el mismo intro. Llévatelo, Cundo. Wilferland, un podcast muy gay. Mary Kay.